Termodinámica y fluidos. Integrantes Ángela Mariana Casallas González y Jason Andrés Hernández. Ficha 55589 de la Cátedra de Ingeniería Industrial. A continuación la introducción del video, el cual los fluidos tanto en reposo como en movimiento son elementos fundamentales en la comprensión de la física y la termodinámica. La materia puede existir en diversas fases, incluyendo sólidos y líquidos y gases, y su comportamiento en esta fase es crucial para entender una amplia gama de fenómenos naturales y aplicaciones a las tecnologías. Explicación del mapa conceptual, el cual se centra en mostrar los conceptos de fluidos en reposo, fluidos de movimiento y la dinámica de fluidos y su relación con la termodinámica, además de la infografía de la relación entre presión, temperatura y punto de ebullición de una sustancia, así como comprender las diferencias entre los gases. Objetivo: exponer el mapa conceptual, sustentar infografía de la relación entre presión, temperatura y punto de ebullición de una sustancia, poner a prueba los conocimientos adquiridos en la materia y la explicación de la solución de un ejercicio. A continuación, la compañera. En el mapa conceptual, como podemos observar, se estudian los diferentes temas con sus respectivos sílabos complementarios de cada temática relacionada pues en termodinámica y fluidos. Estos temas fueron: primer tema fue fases de la materia, que son los estándares de agregación de la materia, que incluyen sólidos, líquidos y gases. Otro fue puntos de función y ebullición, que son temperaturas críticas que separan las fases de la materia. Teoría cinética de los gases. La teoría cinética de los gases pues describe el comportamiento de los gases en términos de partículas en movimiento constante. Segunda temática es fluidos en reposo. Dentro de fluidos en reposo está la densidad de presión pues, de los fluidos. La densidad y la presión pues, son propiedades importantes en los fluidos en reposo. El principio de Pascal pues, establece la presión ejercida en un fluido que se transmite de manera pues, uniforme en todas las direcciones. Principio de Arquímedes. En principio de Arquímedes pues explica toda la flotabilidad de los objetivos en el fluido. Quinto, introducción a la termodinámica. Dentro de la introducción a la termodinámica, algunos de los hallazgos son sistemas termodinámicos, que son relaciones del universo que se aíslan para su estudio. Variables de termodinámicas, que son propiedades que describen el estado de un sistema termodinámico. Calor y temperatura, que pues es la energía transferida debido a las diferentes a la diferencia pues de la temperatura, mientras que la temperatura es una medida de la energía cinética promedio a las partículas de un sistema. Sexto, leyes de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica pues se conserva en un proceso termodinámico. La segunda ley de la termodinámica: el calor no fluye espontáneamente en un cuerpo frío o en uno caliente. La presión hidronástica es un fluido en reposo que aumenta con la profundidad. Séptimo, la ley de los gases ideales. Está la ley de Gauss-Lussac, que es la presión de un gas que es directamente proporcional a su temperatura a volumen constante. La relación entre la presión, volumen y temperatura en condiciones normales, la relación entre estos parámetros es constante para un gas pues, ideal. Infografía. En la infografía nos enfocamos en el tema de la relación entre la presión de la temperatura, punto de ebullición y generación de vapor. Como podemos observar, explicamos los diferentes temas relacionados con este syllabus que se vio en el curso, como el punto de ebullición, que pues es un gas en la temperatura a la cual el gas se convierte en forma líquida a una presión dada. Pues sin embargo es importante tener en cuenta que algunos de estos gases no tienen un punto de ebullición a presión atmosférica normales, ya que pueden pasar directamente de un estado gaseoso a un estado sólido, o pues viceversa.
generación de vapor. Es el cual se transforma un líquido en su fase gaseosa o vapor. Este proceso implica el suministro de energía al líquido para que las partículas individuales ganen la suficiente energía cinética para escapar de la fuerza de cohección líquida y pasar del estado al estado gaseoso. Y pues la temperatura de presión son dos factores claves que influyen en este proceso. La temperatura. Pues la temperatura pues es la medida de la energía cinética promedio de las partículas de una sustancia. Pues a medida que pues aumenta la temperatura de un líquido, las partículas individuales en el líquido ganan energía cinética, lo pues que significa que mueven más rápidamente y chocan con más fuerza. Cuando estas partículas pues ganan suficiente energía, superan las fuerzas intermoleculares que las mantienen en el estado líquido y se convierten en vapor. La presión. Bueno, la presión se refiere pues a la fuerza ejercida por las partículas gaseosas de un espacio determinado. Cuando esto aumenta la presión, se hace más difícil pues que las partículas de un líquido escapen y se convierten en vapor, ya que pues requiere más energía cinética pues, para superar la presión de las fuerzas intermoleculares. Leyes de los gases ideales. Las leyes de los gases ideales son un conjunto pues, de principios que describen el comportamiento de los gases en condiciones específicas. Estas leyes pues se relacionan con la presión, el volumen, la cantidad de sustancia, la temperatura pues de un gas ideal. En nuestro ejercicio experimental vamos a trabajar lo que es la implosión de una lata, el cual se vierte de 2 a 3 centímetros cúbicos de agua en la lata vacía, que se calienta en una hornilla eléctrica hasta que hierva. Al hervir, estos vapores de agua expulsados al aire que existen en el bote en el interior, solo queda agua líquida y vapor de agua a más de 100 grados centígrados. Entonces, con un trapo o algún utensilio, cogemos el bote y lo volcamos, invirtiendo en el recipiente de agua a una temperatura fría, la cual reduce la presión interior de la lata. El agua del líquido del recipiente frío entra en el bote y la presión del exterior. En un recipiente hay 50 litros de gas oxígeno a una temperatura de 100 grados Celsius. ¿Cuál sería su volumen si la temperatura desciende a 75 grados Celsius? La presión se mantiene constante. Además, necesitamos conocer la relación entre temperatura y volumen de un gas cuando la presión se mantiene constante. Y esto está determinado por la ley de Charles, que dice que a presión constante, la temperatura y el volumen de un gas son directamente proporcionales. Es decir, si la temperatura sube, el volumen sube, y si la temperatura baja, el volumen baja. Entonces, eso está determinado por la siguiente expresión matemática, que dice que siempre a presión constante, el cociente entre volumen dividido por temperatura es constante. Es decir, se traduce en la siguiente expresión, que el volumen inicial dividido por la temperatura inicial va a ser igual al volumen final dividido por la temperatura final. Calcular la temperatura en nuestro país la medimos en grados Celsius. Sin embargo, en termodinámica, para el estudio de los fenómenos físicos asociados a la temperatura de esos gases o de esos líquidos, necesitamos medir la temperatura en Kelvin, que es una unidad más universal que los Celsius. Entonces, si tenemos cualquier temperatura medida en grados Celsius, lo tenemos que transformar a Kelvin con la siguiente expresión. La temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en grados Celsius más 273,15. Lo primero que tenemos que hacer es saber qué datos tenemos. Conocemos la temperatura inicial, que es 100 grados Celsius, y conocemos el volumen inicial, que es 50 litros de oxígeno, ¿verdad? Además conocemos la temperatura final, que es 75 grados Celsius, y queremos calcular cuánto vale el volumen final, que no lo conocemos. Lo primero que tenemos que hacer es pasar esa temperatura de grados Celsius a Kelvin. Para eso utilizamos la expresión que dice que temperatura en Kelvin es temperatura en Celsius más 273,15. Entonces a la temperatura 1 le sumamos 273,15, o sea la temperatura 1 es 373,15 Kelvin.
Lo mismo para la temperatura 2, 75 más 273,15, y eso es 348,15 Kelvin. Ahora que ya tenemos el volumen en litros y la temperatura en Kelvin, podemos utilizar la ley de Charles, que dice que volumen 1 partido por temperatura 1 es igual a volumen 2 partido por temperatura 2, donde el volumen 1 vale 50 litros, dividido por la temperatura 1, que vale 373,15 Kelvin. Y eso va a ser igual al volumen 2, que es lo que queremos calcular, dividido por la temperatura 2, que es 348,15 Kelvin. Tenemos que calcular X, por lo tanto, para despejar multiplicamos por 348,15, es decir, 348,15 Kelvin por 50 litros, y todo eso dividido por 373,15 Kelvin es igual a X, que es el volumen 2. Simplificamos los Kelvin, y si nos fijamos, el resultado va a quedar en litros. Y 348,15 por 50 es 17.407,5 dividido por 373,15, y eso es 46,65 litros.